Y vamos a disponernos para recibir la palabra. Quisiera pedirles a todos que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24. Mientras que usted lo está buscando, de verdad quiero decir de la familia Morales, la familia de Boer de Holanda, qué familia tan linda. Ahorita cuando estaba aquí Josh atrás, las niñas estaban diciendo: ay, Dios mío, Dios, ¿de dónde mandó un espécimen de esos? Y yo le respondí: sí, verdad, somos pocos espécimes de esa clase hoy en día. Por supuesto, todas se atacaron de la risa, pero no de lo que dije, sino de mí por iluso. Pero Dios es un Dios fiel y Él siempre nos da lo mejor. Y quería decir eso antes de empezar. Bendigo a mis amigos Miguel, el pastor Miguel Morales y Olga, personas de fe, de gran fe, y es lindo ver cómo Dios los ha honrado a su hija con esta gran bendición. Pero Dios quiere hacer lo mismo contigo también. ¿Tú lo crees? Leamos lo que dice Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén. Señor, en este día te pido que tu palabra en este momento caiga en buena tierra, que es el corazón de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que ellos la puedan recibir, meditar en ella, que la puedan declarar y que puedan recibir el fruto de tu palabra. Te lo pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron: esta escritura nos relata la historia de un episodio muy difícil en la vida de un hombre llamado Jairo. Pero es muy importante que entendamos quién era este hombre Jairo. Jairo era un creyente como casi todos los que están aquí, porque todos los que estamos aquí somos creyentes. Hay algunos que están por primera vez y el Señor quiere que tú puedas empezar a tener fe en tu corazón. Pero él era un creyente, y más que un creyente, él era un hombre de autoridad. Según lo que leímos en el versículo 22, nos dice que él era uno de los principales de la sinagoga. Esto quiere decir que él era un hombre que tenía autoridad espiritual. Esto nos dice que él era un hombre de fe, pero a pesar de eso, él estaba viviendo un momento difícil, él estaba viviendo un momento de prueba. ¿Saben algo? A mí me gusta ser muy franco a la hora de predicar el evangelio. A mí no me gusta que cuando se predique el evangelio se le pinte un cuadro a la gente donde ahora todo va a ser color de rosas, todo va a ser perfecto, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna prueba, todo va a ser maravilloso. Eso es engañar a la gente, porque la verdad es que la vida es difícil. La verdad tiene la vida tiene sus momentos donde hay pruebas, donde hay dificultades, y esas dificultades las viven los no creyentes, pero también las vivimos los que sí somos creyentes. La diferencia está en esto, de que el Señor nos da una autoridad espiritual. El Señor pone una fe en nuestro corazón, y si asumimos la actitud correcta, venceremos esas pruebas y conoceremos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo? Ahora, la prueba que él estaba pasando era muy difícil. Yo diría que fue una prueba bastante extrema. Su hija estaba agonizando. Yo no sé cuántos padres de familia están aquí en este momento. Mueva su mano si usted es papá o mamá. Estoy seguro que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en que si un hijo, una hija está agonizando, esa es una prueba extrema. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque un hijo, una hija es lo más tierno en el corazón de uno. Yo pienso en mi hija Vanessa, que tiene 9 años, mi hijo Christopher, que cumplió 3 añitos ahorita el viernes, y yo digo: Dios mío,
esa es la fibra más delicada de mi corazón. Así que ver una situación como la que estaba viviendo Jairo, eso sí que era una prueba. Pero te digo una cosa, él era un hombre de autoridad porque él creía en Jesús. Él era un hombre de autoridad también porque le servía a Jesús. Él era un hombre que tenía argumentos a su favor por cuanto le servía a Jesús. Por lo tanto, yo te quiero decir a ti que estás viviendo un momento difícil, si hay algo que tú puedas hacer con respecto a tu prueba, tu problema o tu dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez, al igual que Jairo, estás frente a una situación que es de vida o muerte. Algún ser querido, alguien que tú amas mucho, tal vez literalmente está en este momento en un hospital debatiéndose entre la vida o la muerte. De pronto es una situación igualita a la de Jairo. O tal vez es una situación donde tienes tus hijos, pero tus hijos están en una etapa donde están manifestando actitudes rebeldes. O tal vez eres un líder de célula y tú sientes que así como Jairo, que su hija estaba agonizando, tal vez tú sientes que tu ministerio está agonizando. O tal vez sientes que han ido pasando los años y los sueños con los que tú empezaste no se han hecho realidad, y la esperanza que había en ti de alguna manera está agonizando, así como la hija de Jairo estaba agonizando. Tal vez sientes que las deudas financieras te están matando lentamente, estás como agonizando en tu parte financiera y cada segundo que pasa estás no mejor que antes, sino peor. Y son esas pruebas difíciles que nos trae la vida. Y cuando pasamos por situaciones como las que les acabo de escribir, nos empezamos a preguntar: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora con quién hablo? ¿Ahora quién podrá ayudarme? Y entonces nos empezamos a angustiar. Pero yo quiero que usted vea claramente lo que hizo Jairo. ¿Saben por qué? Porque para mí este es el modelo que yo he recibido de parte de nuestro padre espiritual, el pastor César, gran hombre de autoridad espiritual, gran hombre de fe, pero he tenido el privilegio, la bendición de ser muy cercano a él y de ver que él pasa por momentos de dificultad, pero en él puedo ver exactamente la misma actitud que vamos a ver y que vamos a conocer de parte de Jairo. Esto, les digo, es un modelo que yo tengo que ser para mis hijos, tanto mis hijos físicos como también mis hijos espirituales. A este mensaje le he puesto por título: ¿qué hacer en momentos de prueba? ¿Qué hacer cuando nuestra fe es puesta a prueba? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué hago en este momento donde sí soy una persona de fe, pero siento que mi fe está siendo puesta a prueba? Lo primero, cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo primero que tenemos que hacer es ir y ver a Jesús. Di conmigo: tengo que ir a ver a Jesús. Usted lo puede ver en el versículo 22 en su Biblia. Creo que también lo pueden ver en las pantallas. El versículo 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, dice, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Qué tremendo, porque esas palabras no están ahí en desorden, ni siquiera están ahí por casualidad. Están escritas de una manera muy intencional, porque nos muestra la secuencia de lo que debemos hacer en los momentos difíciles, en los momentos en que nuestra fe es puesta a prueba. Les pregunto nuevamente: ¿qué fue lo primero que hizo Jairo? Y ahora te pregunto: ¿qué es lo primero que haces tú cuando una prueba viene a tu vida? Si es una prueba financiera, muchas veces la gente, en vez de ir primero a ver a Jesús, se van primero a hablar
con alguien del banco. Entonces, ¿qué hacen? Para salirse de un problemita financiero que tienen, de una deuda, entonces van y piden un crédito, y lo que están haciendo es tapando un hueco aquí, pero con los intereses del crédito están abriendo otro hueco más grande. ¿O qué hace la gente cuando se enferma un hijo o un ser querido? O cuando ellos mismos, cuando uno mismo se enferma, vas y buscas a todos los expertos, y son tan expertos que te dicen el caso suyo es 1 en 1.000.000. Entonces te mandan a donde el experto que atiende casos que son únicos en 1.000.000. Y ese experto dice: nunca he tratado un caso como el tuyo. Y entonces, ¿qué sucede? La gente se empieza a desgastar viendo todo tipo de soluciones, pero no hacen lo que hizo Jairo. Ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, lo primero que tenemos que hacer es acudir a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Si usted lo cree, quiero que le dé la más fuerte ovación que pueda a Jesús. Todos los días en la vida nos enfrentamos a todo tipo de retos, a todo tipo de problemas, y en nuestras fuerzas tratamos de hacer todo tipo de cosas con el fin de tratar de resolver los problemas. Pero todo en la vida sería mucho más sencillo si tan solo aprendiéramos este principio que nos enseña Jairo con su ejemplo de ir y ver a Jesús. Te digo, si aprendiéramos a ver su rostro en todas las circunstancias de la vida, todo nos va a empezar a salir muy bien. Pero reflexiona en esto: ¿qué es lo primero que tú haces? Ya les di algunos ejemplos. Cuando tus hijos manifiestan rebeldía, ¿qué es lo primero que haces? Te vas a consultar un psicólogo, y solo porque tiene un título, ya tú vas y le consultas a él, pero tú ni siquiera sabes si él tiene a sus hijos en orden en casa. Y si no tiene a sus hijos en orden en casa, ¿qué te puede decir? No te puede decir nada. ¿Por qué? Porque el título en sí no dice nada. Lo que dice es lo que tenga en su casa en orden, sus hijos en orden. Y yo te digo una cosa: nunca vas a fallar cuando como primera medida acudes a Jesús. Tu ministerio está estancado. ¿Qué es lo primero que haces? Le empiezas a rogar y a suplicar a la gente: estás equivocado. Tienes que ir y ver a Jesús, el rostro de Él y el rostro que Él quiere traer a tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando es difícil alcanzar tus sueños, ¿qué es lo primero que haces? Te deprimes. Pero yo te digo una cosa: eso no es lo que debes hacer. Debes poner tu mirada en Jesús. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? Pasemos a lo segundo. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo segundo que tenemos que hacer es humillarnos ante Él. Está ahí mismo en el versículo 22. Dice: luego que le vio, o sea, luego que vio a Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Lo vio y se postró. En otras palabras, se humilló ante quien sí se debería humillar. Porque este es el problema, que muchas veces, en vez de humillarnos ante aquel que tiene el poder sobre la vida o la muerte, en vez de humillarnos ante aquel que tiene poder sobre la pobreza o la riqueza, en vez de humillarnos ante aquel que tiene poder sobre la ciencia, sobre la lógica, en vez de humillarnos ante quien nos deberíamos humillar, nos humillamos ante los bancos, nos humillamos ante los médicos, nos humillamos y nos mandan de un lugar al otro, al otro, al otro, y gastamos todo lo que tenemos. ¿Y qué sucede? Muchas veces gastamos todo lo que tenemos y no nos va nada mejor. Pero yo te digo una cosa: cuando nos humillamos ante aquel que no nos quiere ver humillados,
que lo único que Él quiere ver en nosotros es un corazón humilde que reconoce que necesitamos de Él. ¿Saben algo? No hay sentimiento más hermoso que tener un niñito de 3 años que es absolutamente divino. Por supuesto, ustedes saben que estoy diciéndoles que mi hijo se parece a su mamá. Y no hay nada más hermoso que ver a los niños que empiezan a tomar confianza y de repente no quieren que uno les ayude en nada, pero ya cuando se ven embolatados, ¿qué es lo más tierno que hay en el mundo? Cuando se voltean, levantan los bracitos a uno y le dicen papá. Aquí debieron haber dicho ay. ¿Cierto que eso es lo más hermoso? Pues, ¿cómo crees que Dios te ve a ti y me ve a mí cuando estamos tratando de salir de una situación difícil y no podemos, y por fin nos damos por vencidos, nos volteamos y levantamos nuestras manos ante Abba Padre, ante nuestro papito lindo? ¿Cuántos tienen a un Padre lindo que está en el cielo, que los ama con todo su corazón? Dale ese aplauso bien fuerte a Jesús. Los momentos difíciles a veces lo que hacen es reconectarnos con el Padre, porque muchas veces cuando todo nos está saliendo muy bien, empezamos a pensar que es por nosotros, empezamos a pensar que es por nuestro talento, lo buen administrador que soy, la gracia y la simpatía, y la gente empieza a pensar en todas estas cosas. Pero cuando suceden cosas que se salen por completo de tus manos, que se salen por completo de tu educación, de lo que tú estudiaste, de lo que tú conoces, cuando todo lo que tú sabes y conoces falla, yo te digo una cosa: aquel que nunca falla es el que tiene el poder sobre todas las cosas, y si nos volvemos con un corazón humilde ante Él, Él siempre nos va a rescatar y nos va a sacar adelante en victoria. Vamos, digan algo, respondan, griten, salten, griten amén. Vamos, un fuerte grito de júbilo para el Señor. Lo tercero, cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo tercero que tenemos que hacer es orar de manera persistente. Vuelvo y repito el versículo 22. Cuando le vio a Jesús, Jairo se postró a sus pies, y el versículo 23 nos dice, y creo que no lo están poniendo en pantallas por lo visto, pero usted tiene su Biblia. ¿Qué dice el versículo 23? Y le rogaba mucho. Diga conmigo, le rogaba mucho. Vamos, diga, le rogaba mucho. Tenga su Biblia abierta porque creo que no están ahí manejando lo de las pantallas. Es clave que usted pueda subrayar lo que le estoy diciendo y que usted pueda recordar esto en los momentos en que usted pasa por dificultades. Porque saben, a veces la gente hace todo lo opuesto. En vez de ver a Jesús, ven al que sea menos a Jesús. En vez de humillarse ante Él, se humillan ante vecinos pidiéndoles préstamos, y lo único que hace es que el problema sea peor. Y luego le andan rogando mucho a todo el mundo y se meten en más problemas, tanto así que luego no pueden ni salir de sus casas porque le deben plata a todo el mundo, porque le deben favores a todo el mundo, porque se sienten avergonzados, porque se sienten humillados. Jesús nunca te va a hacer sentir humillado. Si nos humillamos ante Él, la palabra nos promete que Él nos exaltará. Así que, ¿qué haces? Bueno, aplauda, si va a aplaudir, aplauda. Muy bien. Veo que está llegando la palabra a sus corazones. Así que, si va a rogar mucho, asegúrese de que le ruegue a la persona correcta. Y esa persona correcta se llama Jesús. ¿Saben qué es rogar mucho? Rogar mucho es aprender a ser perseverantes en oración. Pero no podemos hacer oraciones pequeñas,
Si hacemos oraciones pequeñas, vamos a recibir respuestas pequeñas. No haga oraciones vagas, va a recibir una respuesta vaga. Yo quiero saber aquí quiénes quieren recibir verdaderas respuestas de parte de Dios. Entonces presentemos oraciones genuinas delante de Él. Por eso es que tenemos que rogarle mucho. ¿Cuántos lo creen? Si no me cree, le muestro con la palabra. Les doy el ejemplo de la parábola de la viuda y el juez injusto. Me pueden acompañar a Lucas capítulo 18 versículos 2 al 5. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Qué tremenda esta mujer, ¿verdad? Les hago una pregunta: ¿quién era esta mujer? Diga conmigo: era una viuda. Les hago una pregunta: ¿una viuda tiene quien vele por ella? Generalmente las viudas muchas veces están muy desamparaditas. Y resulta que se presentó un caso muy injusto donde ella tuvo un adversario, y resulta que nada más y nada menos le tocó ir a la corte, y el que la atendió, dice la Biblia, que era un juez injusto. Pensemos en jueces injustos. En nuestra nación conocemos muchos casos de jueces injustos que inclusive son injustos porque son corruptos. Les gusta que les paguen para fallar a favor, pero les pregunto: esta mujer era viuda, ¿tenía alguna manera de pagarle a este hombre para que fallara a favor de ella? No. Así que, según un sistema de justicia corrupto, como lo era el caso, esta mujer estaba frita, estaba en graves problemas. Sin embargo, ella hizo lo que todos debemos hacer en momentos de injusticias y de dificultades. Ella empezó a ser insistente todos los días, se le aparecía. El tipo vivía una vida de lujo. Seguramente cuando estaba desayunando en su club de golf, ella se le aparecía en el campo gritándole: hazme justicia de mi adversario. Cuando el tipo salía y estaba en su oficina, se asomaba por la ventana, allá estaba ella al otro lado con un letrero: hazme justicia de mi adversario. Él prendía la televisión, no había televisión, pero use su imaginación, y ella la estaban entrevistando: estoy aquí esperando que me atienda este juez porque necesito que me haga justicia de mi adversario. La Biblia dice que ella insistió, molestó, perseveró tanto, lo puso tan a prueba con su persistencia, que este hombre dijo que esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo les hago una pregunta: cuando le insistimos al Señor, a nuestro Señor, ¿a Él le agotamos la paciencia? Nunca. Él nunca ve nuestra oración y súplica como que le estamos agotando la paciencia. Lo que pasa es que a veces lo que necesitamos son respuestas grandes, y Él necesita estar convencido de que si tú oras y le clamas a Él, tú vas a saber que si hay respuesta, es respuesta que vino del cielo y nunca se te va a olvidar. ¿Alguien puede decir amén a la palabra de Dios? Que nunca se te olvide. ¿Saben algo? Hay un dicho popular: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y ¿sabes algo? Si el Señor nos lo regalara todo facilito, lo haríamos todo fiesta. Por eso hay momentos en que Él tiene que trabajar en nuestro carácter. Por eso es que hay cosas que cuestan, para que cuando venga la bendición nunca nos olvidemos lo que costó
el precio que Jesús pagó. Si a Él le costó, Él a veces hace que nosotros tengamos que pagar un precio también. ¿Cuántos están entendiendo? Pasemos al cuarto punto. Lo cuarto que debemos hacer en medio de la prueba es decretar proféticamente lo que sabemos que Dios hará. Lo encontramos ahí en el versículo 23. Dice: y le rogaba mucho, escuche, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Voy a leerlo nuevamente. Escuchen lo que él decretó proféticamente. Él le rogaba mucho y esto fue lo que él decretó: mi hija está agonizando. Él no negó la realidad. Sin embargo, esto fue lo que él decretó proféticamente. Él dijo: ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Les voy a decir lo que no dijo. No dice: ven y pon las manos sobre ella porque de pronto será salva y tal vez vivirá. Eso no es lo que dijo, sino que él estaba convencido que si Jesús llegaba a donde estaba su hija y ponía sus manos sobre su hija, él decretó con certeza de que sucederían dos cosas: mi hija será salva y definitivamente vivirá. Pero ¿saben algo? Aplauda fuerte. Pero ¿saben algo? A veces lo que sucede es todo lo contrario. Vemos a la gente que viene a intercesión y a veces veo gente que viene mucho a la intercesión y andan con la cara arrugada. Yo no sé si usted lo ha notado, porque eso cuando oran así: Señor, y piensan que es porque se les suba toda la sangre a la cabeza que el Señor va a responder. ¿Saben algo? El que se acerca a Dios debe creer que lo hallará y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Pero ¿sabe una cosa? Por cuanto yo me acerco al Señor de manera diligente, creyendo, yo vengo a la intercesión en ocasiones cuando estoy en momentos de angustia o en mi tiempo devocional, y yo me acerco confiando en que lo hallaré y que Él me va a escuchar. Pero ¿saben algo? Me he dado cuenta que cuando llego con oraciones que se convierten en decretos de lástima, que son decretos como si uno quisiera que el Señor dijera: ay, pobrecito mi hijo, ¿tú qué quieres? ¿La lástima del Señor o la bendición del Señor? El Señor no es alguien que anda con lástima de nadie. Porque ¿saben una cosa? Hace unos 2019 años derramó toda su sangre para darte victoria en todas las áreas de tu vida, para que tú puedas vencer a todos tus enemigos. Déjame decirte lo que sí debes hacer cuando entras al campo de batalla de oración, o cuando entras a cualquier campo de batalla. De pronto es un campo de batalla laboral donde no te contratan en ningún lado, o de pronto es un campo de batalla con alguien que te vive intimidando todo el tiempo. A David se encontró con un hombre que estuvo intimidando al pueblo de Israel por 40 días, 2 veces al día. Cuando David llegó, ya el pueblo lo había escuchado 80 veces diciéndoles que los iba a destruir, que los iba a acabar. Cuando David llegó, el pueblo estaba que desmayaba de pánico. Pero David decidió aceptar el reto de enfrentarse al gigante. Pero antes de poner un pie en el campo de batalla, escuchen lo que él declaró proféticamente. Esto es lo que debemos hacer cuando le roguemos mucho al Señor. Tenemos que decretar proféticamente lo que sabemos que Dios va a hacer. Primera de Samuel 17.
Versículos 46 al 47, escuche las palabras que David le decretó a su enemigo. Le dijo David a Goliat: Jehová te entregará hoy, diga conmigo hoy, en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy, dilo, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y a toda bestia que hay sobre la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Pero tú vas a una entrevista laboral, ¿por qué no consigues el empleo? No, pastor, yo no sé. No estás siendo diligente. No, pastor, al contrario, ya he ido a 50 entrevistas. ¿Y qué pasa? No, pastor, es que a mí siempre me va mal en las entrevistas. Miren ya lo que están diciendo. ¿Y qué dicen el día en que tienen la entrevista? Se despiertan en la mañana todos desganados. Voy a ir a otra entrevista. Seguramente me van a rechazar como la vez pasada. Me van a decir o que estoy muy cualificado o que no tengo las cualificaciones, y seguramente me van a volver a rechazar. Pues ¿qué es lo más probable que va a suceder si eso es lo que usted anda decretando sobre su vida? ¿Saben una cosa? Tengo victoria en mi vida, sé que Dios me escucha. Paso por dificultades como todos ustedes pasan por dificultades, pero tengo este principio que me presento en la presencia de Dios, lo veo a Él, me humillo ante Él, le ruego mucho, pero decreto proféticamente lo que yo sé que Dios va a hacer en mi vida, porque Él es bueno, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darme una esperanza y un futuro. Es lo que ha hecho conmigo, y Él no hace acepción de personas. Y te aseguro, lo hará contigo también. Si lo crees, dale un fuerte grito de júbilo al Señor. Volvamos a Marcos capítulo 5, al versículo 24, a la primera parte, porque ahí veremos el resultado de la oración persistente de Jairo. ¿Qué nos dice el versículo 24? Dice: fue pues con él. Di conmigo: fue pues con él. Díselo a la persona que tienes al lado: fue pues con él. ¿Qué hizo Jesús con Jairo? Se fue con Jairo. ¿Para dónde? Pues a donde Jairo le dijo: necesito que vayas conmigo a mi casa, que pongas tu mano sobre mi hija, ella va a ser salva y va a ser sana. Lo hizo, le rogó mucho. ¿Qué hizo inmediatamente Jesús? Se fue con él. Pero ¿saben? Lo debemos entender y tenerlo claro. La oración perseverante siempre será contestada. ¿Qué dije? Dije que la oración perseverante a veces será contestada. ¿Qué dije? Siempre será contestada. Pero debemos ser conscientes que cuando nos disponemos a orar, en muchas ocasiones el enemigo no le gusta que oremos, y él quiere desanimarnos para que no continuemos orando. Entonces es cuando el enemigo se levanta trayendo oposición a nuestra oración. Quiero leer rápidamente los versículos 25 al 34. Escuchen lo que dice. Voy a poner hasta cronómetro. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Me demoré 1 minuto y 11 segundos leyendo ese relato. ¿Y por qué lo resalto? Porque en la casa de Jairo, ¿quién se estaba muriendo? La hija. Él está súper preocupado, pero no se fue a los médicos. Él estaba súper preocupado y se fue a la persona correcta. Se fue a donde Jesús. Él estaba súper preocupado y no fue y se humilló ante supuestos expertos. Se humilló ante el experto de expertos. Él estaba súper preocupado, pero no se fue a rogarle a cantidad de gente y a deberle favores a cantidad de gente. Se fue y le rogó mucho al que era, a Jesús. Como resultado de esto, Jesús empieza a caminar con él hacia la casa de Jairo. Y cuando dieron un par de pasos, llega una mujer. La hija de Jairo era una niñita, pero llega una mujer que ya tenía muchos años. Y resulta que esta mujer hizo todo lo opuesto a lo que hizo Jairo. Ella había estado enferma y llevaba 12 años de enfermedad. Dice la Biblia que fue a donde todos los médicos habidos y por haber, o sea que no fue a donde Jesús de primeras. Dice que había gastado todo lo que tenía, o sea que se gastó todo su dinero, y el resultado ¿cuál fue? No había mejorado en nada, antes le iba peor. De repente esta mujer tiene toda una experiencia donde ella oyó hablar de Jesús. Diga conmigo: oyó. Y esto levantó fe en ella. Como que lo que escuchaba por ahí, las promesas de sanidad que ella estaba escuchando, de lo que la gente hablaba, trajo una esperanza en ella. Así que ella puso su fe en lo que oyó de Jesús, en sus promesas. Y entonces ella hizo algo, ella visualizó, porque aquí dice que ella decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Qué tremendo. Ella visualizó y lo declaró. Entonces, ¿qué hizo ella? Oyó, puso su fe en las promesas. Luego, ¿qué hizo? Visualizó y declaró lo que Jesús podría hacer en ella. Y efectivamente, bueno, otro de los evangelios nos muestra otro ángulo. Dice que ella se tuvo que abrir paso entre la multitud y fue y tocó a Jesús. Eso nos quiere decir algo. Ella tuvo que perseverar. Aquí les estoy enseñando algo muy clave, porque los dos casos están relacionados. Alguien que hizo lo correcto de inmediato y alguien que fue un poquito lento para hacer lo correcto. Jairo la captó de una. Esta mujer se demoró 12 años. Mi pregunta es esta: ¿cuánto te vas a demorar tú? Tan callados, parecen una iglesia como cristiana. ¿Y qué sucedió? Entra en todo un diálogo. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿será que Jairo en su interior estaba afanado, como pensando: oiga, usted ya está vieja, ya desángrese rápido, pero deje a Jesús que se vaya rápido conmigo? Pero ¿saben lo interesante? La Biblia no dice eso. Simplemente como que nos muestra un Jairo que al ver que Jesús ya empezó a caminar con él, Jairo ya tuvo paz en su corazón. ¿A qué voy con esto que estoy diciendo en esta parte del mensaje? Que hay personas que si no ven la respuesta inmediata, entonces ya empiezan a pensar mal de Jesús,
Ya empiezan a pensar mal de su iglesia, ya empiezan a pensar mal de su líder de célula, que va, eso no es gente de Dios. Ellos no escuchan a Dios, ellos no saben de lo que están hablando. Pues yo le digo una cosa, sí sé de lo que estoy hablando, sí he vivido situaciones muy difíciles. Hace un par de años casi pierdo a mi esposa después de que tiene a nuestro segundo hijo. Después, un año después, el enemigo quiso manifestarse de nuevo con un ataque terrible. Pero ¿saben una cosa? Todo esto que les estoy hablando lo he vivido en mi corazón y he visto que si hay un Dios que cuando Él te dice vamos, Él va contigo. Así la respuesta no la veas de inmediato. ¿Alguien puede decir algo? Vamos, dale a Jesús bien fuerte ese aplauso. Cuando le oremos a Él, Él siempre vendrá con nosotros. Pero a veces nuestra fe va a ser puesta a prueba. No podemos darnos por vencidos hasta que veamos lo que estamos pidiendo hecho una realidad. ¿Alguien recibe esta palabra? Pasemos al quinto punto. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, dejemos de escuchar voces extrañas y solo escuchemos a Jesús. Mire los versículos 35 al 36. Dice que mientras Él aún hablaba, es decir, mientras Jesús aún hablaba, dice que vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole algo muy terrible: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hasta ahí suena terrible, pero mire la palabra que sigue: ¿para qué molestas más al maestro? Pero, diga conmigo, pero. Ay, esos peros sí que son agradables. Porque la escena no podía ser más trágica. No molestes más al maestro, tu hija ya está muerta. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo? ¿Qué debes hacer tú? No temer y creer solamente. ¿Qué debes hacer tú? Toma esto como la palabra rema de Dios para tu vida. Deja de temer y cree solamente. Escúchame bien, es el principio del pastor César. Lo he visto de cerca, lo he imitado, en mi casa lo hemos imitado. Hemos visto las situaciones más adversas, como un atentado con 5 balazos en su cuerpo, y vimos a la pastora que no temió, sino que ella creyó y solamente creyó. Y hoy disfrutamos de nuestro pastor porque la pastora Claudia no temió, sino que creyó. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor por la fe de la gran mujer de Dios que es la pastora Claudia. Bien fuerte. Es lo que debemos hacer todos nosotros: no temer, no temas. Es una de las frases más expresadas en la Biblia: no temas, no temas, por nada estés afanoso. Preséntate con toda oración y súplica, con acción de gracias, y Dios va a traer la bendición. No temas, sino crees solamente. Jesús fue con él, ya estaba caminando con él. El milagro aparentemente no se veía, pero cuando el enemigo quiso transformar la escena en una escena terrible, ¿qué hizo Jesús? Intervino, porque Él nunca permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Eso lo digo porque lo dice la Biblia. Él no te deja ser probado más allá de lo que tú resistes. Y cuando Jesús vio esto ya es una estocada fuerte, aquí me meto yo de manera directa. Y le dijo: no temas, cree solamente. Esto es muy importante. El punto 6: cuando nuestra fe sea puesta a prueba, tenemos que aprender a rodearnos de personas de fe. Esto es muy importante. El versículo 37 lo dice: y Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano
de Jacobo. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo Jesús? Dijo: no temas, cree solamente. Porque cuando la gente, analicen esto, llega con malas noticias, la gente es toda chismosita y saltan como sapitos donde hay malas noticias. Uy, qué terrible, ya murió tu hija, ay Jairito, pobrecito. Y empieza la gente con todo el melodrama. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Fue muy firme y dijo: ¿saben qué? Ustedes se me quedan aquí. Yo no quiero que ninguno de ustedes, temerosos, dudosos, amargosos, malnoticiosos, nos sigan a ningún lado. Yo quiero que me siga solo Pedro, Jacobo y Juan. Les pregunto, ¿qué tienen en común Pedro, Jacobo y Juan? Gente de fe. Pero ¿qué hace la gente cuando está viviendo momentos difíciles? Se van a donde la vieja chismosa de la esquina. Algunos se quedaron callados porque de pronto la mamá se pone brava si usted se ríe duro. Pero se va donde esa vieja que es toda negativa y le empieza a poner la situación hasta más difícil. Y usted se mete en un ambiente de gente negativa, chismosa, incrédula. Le digo una cosa: hay momentos donde uno tiene que amarlos, cuidarlos, honrarlos y que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Pero cuando estamos viviendo momentos difíciles, adversos, desconectémonos de ellos y conectémonos con gente que sepa hablar el lenguaje de la fe, gente que sabe ver en el mundo de los sueños y de visiones todo lo que Dios sí puede hacer. Vamos, ¿están aquí? Vamos, fuerte grito de júbilo al Señor. Jesús fue radical en no permitir que gente negativa estuviera cerca de Jairo. Tienes un familiar que está muriendo, está en el hospital y dejas que vengan todos los negativos. Ay, pobrecito. ¿Cuál pobrecito? Váyase para la casa. Usted que es pobrecito, váyase más bien para allá. Y si tiene algo para decir que desate vida, bienvenido. Si no, no lo quiero ni ver. Lo vi, la pastora Claudia. Iba gente a visitar y ella era como un radar. Cuando el pastor vio el atentado, era como un radar. Ella notaba gente que medio negativo y con lástima y los iba despidiendo, chaito. Y solo dejaba que entraran a ver al pastor gente que hablaba fe. Pastora, el Señor lo ha sacado adelante en otras situaciones, Dios lo va a hacer también. Bienvenido, le decía ella. Pero usted, ¿qué hace? Todo lo opuesto, el negativo. Sí, ven y llora. Ven que necesito gente que me haga chillar más. Ven que necesito gente que me haga sentir más amargado. Ven que necesito gente que me haga sentir deprimido porque me quiero hasta matar. Jesús dijo: ninguno de ustedes va, solo Pedro, Jacobo y Juan. Séptimo, cuando nuestra fe sea puesta a prueba, llamemos las cosas que no son como si fueran. Mire el versículo 38 al 39. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Tremendo, ¿no? Ellos no estaban allá cuando empezó a caminar con él, no estaban cuando él despidió a los negativos. Sin embargo, cuando llegó a la casa, encontró ese mismo tipo de gente alborotadora que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Dramáticos, actores melodramáticos. ¿Saben qué? La niña no está muerta, sino que... Te digo una cosa: tus finanzas no están muertas, sino que tus hijos no están hundidos en rebeldía, sino que... ¿Y tú qué tienes que hacer? Permitir que Jesús entre a todo lo que tenga que ver con tu vida para traer un despertar financiero, un despertar espiritual, para traer un despertar emocional, sentimental, laboral, en todos los aspectos. Cuando tu fe sea puesta a prueba, no llames las cosas conforme a lo que la realidad te dice. ¿Sabes una cosa?
Jesús nunca se movió limitado por la realidad de lo que la lógica decía. Jesús se mueve por la realidad de todo lo que podemos concebir por medio de la fe. No, algunos como que no lo captaron. Lo digo en inglés porque aquí como que hay mucho gringo. Jesús no se mueve por la realidad de todo lo que Jesús se mueve, por la realidad de todo lo que podemos concebir por medio de la fe. Amén, así se responde. Les hago una pregunta. Mientras que Jairo estaba por allá con Jesús y Jesús empezó a caminar con él y llegó la mujer del flujo de sangre, mientras tanto, ¿qué estaba pasando en la casa de Jairo? La hija se estaba muriendo. Un médico le tomó el pulso y por causa de un pulso muerto mandaron un mensajero a decirle a Jairo: no molestes más al maestro porque tu hija ya está muerta. Mi pregunta es esta: ¿la niña estaba muerta o estaba durmiendo? La niña estaba muerta. Pero ¿sabes una cosa? La fe, escúchenme, llama las cosas que no son como si fueran. Yo te digo una cosa: en la lógica, tu hijo es un rebelde, hasta de pronto es un sinvergüenza, gallinazo, mejor dicho, todo lo que se me ocurra aquí lo voy a soltar. En la lógica, hasta tu esposo es un sinvergüenza, y si está al lado tuyo, no lo mires en este momento. Mentiras, Dios le está hablando a tu esposo y va a dejar de ser un sinvergüenza. Y no le estoy hablando a todos los esposos, por favor. Pero ¿saben una cosa? En la lógica hay cosas que sí son muy ciertas. Pero la pregunta es esta: tú vienes a la iglesia a aprender ¿qué lenguaje? ¿El lenguaje de la duda, de la incredulidad, de la destrucción y muerte? ¿O tú vienes a aprender el lenguaje de vida, lenguaje de fe, lenguaje que transforma la situación más muerta en la situación más gloriosa? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Y finalmente, por seguir todos los pasos anteriores, solo le quedaba una cosa por hacer, y era ver a Jesús hacer el milagro que anhelaba. Cuando tú haces lo que te acabo de decir, y espero que lo hayas anotado muy bien, ya lo último que tienes que hacer es ver a Jesús hacer el milagro que anhelamos. Lo puedes ver en los versículos 40 al 43. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos. ¿Qué hizo cuando se burlaron de él? Echó fuera a todos. A mí qué me importa lo que piensen. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y se espantaron grandemente, se sorprendieron grandemente. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy quiero que te pongas de pie ahí donde estás, y quiero que entiendas esto. Es una palabra que está en el texto de la Biblia. Eso es lo que llamamos un logos. Pero la palabra que se queda solo impresa en las páginas de la Biblia, que nos salta al corazón, no puede cobrar vida. Para que cobre vida, se tiene que convertir en un rema, que es la palabra específica de Dios. Escúchame bien. Yo quiero saber en esta mañana cuántos de ustedes están viviendo momentos difíciles, donde su fe está siendo puesta a prueba de alguna manera en algún área de su vida. Tú puedes dejar, mantén las manos en alto, las dos manos en alto. Tú puedes dejar que esta palabra se quede ahí como el logos, el conocimiento de lo que dice la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Tiene que pasar de ser un simple conocimiento a convertirse en una palabra que tú la tomas, como que salta
de la página de la Biblia y entra a tu corazón. Hoy empieza a hablar con Jesús y dile: Jesús, yo soy como Jairo, soy un hombre de autoridad, soy un hombre de fe. Te he servido como Jairo te ha servido. He tenido dificultades, pero tal vez tú te has parecido a la otra persona que está en esta porción de la Biblia que leímos. Tal vez te pareces a esa mujer del flujo de sangre que hizo todo lo incorrecto, pero cuando hizo lo correcto, tuvo el resultado correcto. Ella fue a ver a todos los expertos, pero no vio al que era verdaderamente el experto. Y no sé qué situación sea, pero si tienes una situación muy adversa, yo quiero que salgas de tu silla y vengas aquí al altar. Si tienes una situación muy difícil de muerte, ven aquí al altar. Si tienes una situación muy crónica en tus finanzas, ven aquí al altar. Si tienes una situación muy difícil con tus hijos, sientes que se han salido de tus manos, ven aquí al altar. Si sientes que es algo con tu esposo, tu esposa, donde sientes que es algo crónico, qué sé yo, en cualquier situación, si es algo muy difícil y no lo has sabido manejar, hoy vas a venir al altar. Pero te digo una cosa: vienes aquí no a verme a mí, vas a venir tus ojos bien abiertos para ver a Jesús, y te vas a postrar delante de Él y vas a hacer algo. Le vas a rogar con todas las fuerzas que hay en tu ser y le vas a pedir a Él que venga y haga un milagro en tu vida en este mismo día. No los escucho, empieza a abrir tu boca. Él está aquí. Míralo a Él. Has ido a médicos, has ido a banqueros, has ido a prestamistas, has ido a psicólogos, has ido a donde todos ellos. Te has humillado, les has pagado, les has rogado. No has ido a jueces. Se han llevado tu dinero, te han humillado y no has visto nada. Antes estás peor. Pero hoy aquí en el altar está Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida, el que tiene el control sobre todas las cosas. Hoy tienes tu corazón postrado ante Él físicamente. Algunos no se pueden postrar porque físicamente están impedidos, pero sabes, vas a creerlo y te vas a postrar y vas a ser sano en tu cuerpo si no te podías doblar. Esa enfermedad hoy aquí en el altar, en la presencia de Jesús, viene y trae sanidad a tu vida, a tu cuerpo en este momento. Tú lo estás viendo a Él, te estás humillando ante Él, le estás rogando a Él, y el Señor te dice en esta mañana: yo voy contigo, yo estoy contigo, yo camino contigo, cada paso lo doy contigo. Ya no escuches los síntomas, ya no escuches. En este momento ten confianza de que Él te dice en este altar: a partir de este día empiezo a caminar contigo. Dile: Señor, yo recibo esta palabra que desde hoy empiezas a caminar conmigo.